Quien fuera presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Santiago Corcuera Cabeçut, nos hizo pues el enorme favor y honor de enviarnos una colaboración que hemos publicado en Aristegui Noticias. Es una colaboración muy importante que está ya en nuestro portal. Usted puede buscarla para leerla detenidamente. Es una colaboración que se titula "Para inscribir a una persona desaparecida, el caso debe contar con carpeta de investigación", se pregunta, y se habla de este protocolo como un protocolo de la alerta de búsqueda. No puede ir más allá ni contradecir a la ley general de la que emana, entre otras cosas. Es un artículo, es una colaboración muy relevante que está tocando las partes más sensibles de esta polémica abierta a raíz de que el gobierno mexicano nos mostró la clasificación, digámoslo así, de cómo identifica a las personas desaparecidas, y lo que aquí hemos hablado amplísimamente para ustedes desde el momento en que se presentó el informe por parte de Marcela Figueroa desde el gobierno federal, y hemos oído voces diversas en el análisis crítico de lo que todo esto representa. Y qué mejor voz que la de Santiago Corcuera, un especialista con reconocimiento internacional, que nos permite conversar con él esta mañana. Santiago, buenos días, bienvenido. Gracias por estar aquí en este Jueves Santo. Gracias por tu presencia. Al contrario, mi querida Carmen, muchas gracias por invitarme. Y el honor es mío que me hayan hecho el favor de publicar mi colaboración. Gracias, Carmen. Al contrario, felices en Aristegui Noticias de poder contar con tu presencia, que es muy relevante siempre y en este momento con una connotación mayor, porque tenemos esta información, esta manera de presentar las cosas que ha desatado una polémica importante. ¿Qué estás viendo en este momento en México con el tema de las desapariciones? Pues mucha confusión. Creo que la información que se presentó en la mañanera del día 27 realmente no nos da nortes, por así decirlo, no nos dice hacia dónde van. Presentaron ahí mucha información, que si cuántos con carpeta y que cuántos no se tienen datos completos y de cuántos sí se tienen y que se tienen que buscar. No noté realmente en la presentación que se hizo el 27 una verdadera estrategia de búsqueda efectiva. Pero una de las cosas preocupantes que se dijeron durante la mañanera en boca de la propia presidenta es aquello relacionado con el tema de las carpetas de investigación. La presidenta dijo, literalmente, de acuerdo con la versión estenográfica que pude consultar, pues como no tenemos toda la información, lo que ahora la ley nos exige es que todas estas personas que se registran como desaparecidas tengan necesariamente una carpeta de investigación en la Fiscalía. Esto se ha venido debatiendo desde la reforma a la Ley General que se dio recientemente, donde se le agregaron muchas disposiciones, entre ellas la obligación de que exista una nueva base de carpetas de investigación, lo cual está bien que se tenga esa otra base de información, además del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Lo preocupante es decir que para poder aparecer en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el caso tenga que tener una carpeta de investigación abierta, lo cual les resulta un poco contradictorio. ¿Para qué tener una base de carpetas de investigación y un Registro Nacional de Personas Desaparecidas si para poder entrar al Registro Nacional de Personas Desaparecidas se necesita una carpeta de investigación? Pues entonces ya nada más hay que tener una sola cosa y no dos. Eso resulta contradictorio en las expresiones de las autoridades que han dicho eso. Pero no es cierto que para poder inscribir a una persona desaparecida en el Registro Nacional, por fuerza se tenga que tener una carpeta de investigación, y la propia ley así lo prevé. Claramente en el artículo 110 de la ley, que dice que el registro tendrá que tener diversas categorías y entre ellas especificar cuáles de los casos cuentan o tienen o con carpeta de investigación y cuáles casos son sin
carpeta de investigación. Por lo tanto, no es cierto, de acuerdo con la ley, que para poder registrar un caso ante la Fiscalía se deba de contar con carpeta de investigación. Sin embargo, en el protocolo que sacó el Sistema Nacional de Búsqueda sobre la nueva alerta nacional, se dice que una persona que presente, un particular que presente la solicitud de inscripción en el registro nacional, a esa persona, si su caso no cuenta con carpeta de investigación, dice el protocolo que se le requerirá a la persona solicitante que obtenga esa carpeta de investigación, que vaya a la Fiscalía y denuncie el caso y se abra la carpeta de investigación. Y que mientras eso no suceda, el registro no se actualizará. Es decir, no queda claro qué pasa mientras la persona solicitante pide la inscripción y entre ese momento y cuando ya se haya abierto la carpeta de investigación. Parece, al decir que se actualizará, pues que mientras no se abra la carpeta, ese registro queda en potencia, diría yo, y no en acto, porque no se actualiza, o digámoslo, pendiente. Eso es preocupante por diversas razones que expresé en el artículo que amablemente publicaron en tu portal, en el sentido de que hay muchas personas, y esto está comprobado no solo en México, sino en cualquier parte del mundo en donde se ha dado o se da un fenómeno de desapariciones generalizadas, que muchas de las familias o seres queridos de las personas desaparecidas no quieren ir a abrir carpetas de investigación o no quieren denunciar el caso ante las autoridades encargadas de las investigaciones de carácter penal, porque les da miedo. No le tienen confianza a esas autoridades y no quieren acudir a la autoridad competente para la investigación de carácter penal. Y esto, por lo tanto, resulta revictimizante. Oiga, señora, si usted quiere que el registro de su hijo quede definitivo en el registro, tiene usted que ir a la fiscalía que le corresponda a presentar su denuncia. Eso me parece revictimizante y no acorde con la ley, porque la ley claramente permite que haya casos inscritos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas que tengan carpeta o que no tengan carpeta. Esa es una discusión que se ha venido dando y que algunas personas, permítame decirlo, no muy conocedoras de la situación y del marco legal en materia de desapariciones han dicho que qué bueno, que ya se va a exigir que todos los casos tengan carpeta de investigación. Bueno, pues sí, es una manera de verlo, pero al final de cuentas te estamos siguiendo de cerca con mucho interés y preocupación, porque al final de cuentas la pregunta es ¿qué propósito final tiene todo esto? Porque como hemos aquí comentado ampliamente, incluso contigo en su momento, Santiago Corcuera, estamos a la espera de que ocurra algo con el comité de especialistas de que tú formaste parte y tú fuiste presidente en su momento, con el tema de la posibilidad de llegar esto a la Asamblea General de la ONU a través de un artículo, del artículo 34 de la Convención. Sí. Y estamos con la expectativa abierta de qué va a hacer este comité, qué va a ocurrir en la ONU con este tema de las desapariciones de México y si llegará o no a presentarse al secretario general de la ONU la solicitud de que se lleve esto a la Asamblea General, y esto sería una cosa histórica. Estamos en esa posibilidad. El gobierno mexicano lo sabe perfectamente, ha tenido que responder al comité con un informe que está reservado. Hemos platicado aquí también la barbaridad que no podamos conocer la respuesta del Estado mexicano a lo que el comité le ha planteado. Todo esto junto, Santiago. Y este informe, 100%. Este informe del viernes que mencionas, no puede estar desligado de todo esto. No, hombre, al contrario, yo siento que no le ayuda en nada al Estado mexicano
para ese caso en caso de que el comité ya hubiera decidido si lleva o no la situación de las desapariciones en México a la atención de la Asamblea General de la ONU. Siento yo que estos informes tan contradictorios, vagos, y que, como tú dices, pues cuál será la intención, ¿no? Y luego algunas personas se molestan, bueno, las personas, digamos, que son favorecedoras del gobierno de la doctora Sheinbaum, cuando algunas personas dicen, no, pues a mí se me hace que esto tiene malas intenciones, me huele mal que se le exija a la persona que solicita un registro o que ya tiene registro pero no tiene carpeta, pues que tenga carpeta, porque si no, no va a estar en el registro. Entonces eso huele feo, ¿no? Porque parece que como que están queriendo que se reduzca el número de casos inscritos en el registro, si es que no tienen carpeta de investigación. Entonces ya quitamos los que no tienen. No lo han hecho y no sé qué vaya a suceder con eso. No queda claro con lo que se dijo el día 27, pero a las víctimas y a las personas que observan esta situación, pues les huele mal, claramente. Ahora, en relación con lo del artículo 34 que mencionas, Carmen, que es importantísimo, hace apenas unos días el comité celebró su sesión, de su periodo de sesiones en Ginebra, y al final la relatora del comité pues dio el informe de actividades y dijo que en algunas semanas, se daría a conocer la decisión adoptada por el comité. Lo que nos hace entender que la decisión ya fue tomada, sí, pero que no ha sido publicada, no se ha dado a conocer. Tal cual. Ellos están siendo respetuosos de su reglamento, que dice en el artículo 101 del reglamento, creo, pero el número no importa, que cuando se tome una decisión de este tipo, el comité tiene que hacérsela saber al Estado primero. Entonces, esto es normal en este tipo de procedimientos, incluso en los informes del artículo 29 de esa convención. Una vez que el comité emite sus observaciones finales respecto a la comparecencia del país concernido, le manda las observaciones finales a través de los canales diplomáticos al embajador o embajadora de la misión del país concernido en Ginebra para observaciones. Y luego, ya que el Estado contesta con sus observaciones, el comité decide si toma en cuenta o no las observaciones del Estado y luego publica las observaciones finales. Esto me huele a que suena más o menos lo mismo. El comité seguramente ya adoptó la decisión, ya tiene redactada esa decisión, ya a lo mejor le avisó al Estado, ya le mandó el texto de la resolución, y el Estado tal vez está en vías de darle comentarios al comité, y una vez que eso suceda y se concluya, el comité tendrá que publicar la decisión. Un sinnúmero de colectivos enviaron un comunicado al comité pidiéndole que por favor se apure a dar a conocer la decisión, pero supongo yo que el comité pues está siendo respetuoso de las formas y está esperando que el Estado le conteste si es que el comité ya se lo avisó. Eso es lo que yo me imagino, porque como tú bien dices, pues todo esto está en la opacidad. Pues estamos a la espera de todo esto y te aprecio muchísimo, Santiago Corcuera, que nos compartas tu revisión puntual de lo que está pasando en México con todo esto, que es de enorme importancia. Estamos hablando de el tema que tendría que ser prioritario para todo el país, que es este punto de realidad que nos lleva a miles de personas desaparecidas, y ese tendría que ser el tema prioritario para el Estado mexicano y para todos los que formamos parte de este país, sin la menor duda. Y fíjate que ese artículo 17 del protocolo de la alerta, que dice que se le va a requerir a la persona solicitante que abra una carpeta de investigación o que vaya a la fiscalía para que se abra la carpeta de investigación, es claramente susceptible de impugnación por esa
por la persona interesada. Esa persona, si se le requiere eso, puede presentar claramente un recurso, una demanda de amparo, diciendo ese artículo 17 de la alerta es contradictorio con la ley de la que proviene y a la que no puede contradecir, y por lo tanto le exijo a quien me está requiriendo que abra una carpeta de investigación, que no me obligue a hacerlo. Eso es una decisión personal que tiene que tomar la familia de la persona desaparecida o la persona que presenta la solicitud, y no debe de ser una obligación y una imposición indebida, revictimizante por parte del gobierno. Pues ahí dejamos este último mensaje clarísimo. Santiago Corcuera, te aprecio muchísimo tu presencia y seguiremos hablando. Un abrazo, buen día. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, querida Carmen. Gracias, Santiago, por estar aquí, gracias por tu presencia. Y bueno, pues lo invitamos a leer esta colaboración de Santiago Corcuera, quien fuera, como dijimos, presidente. Santiago fue presidente de este comité contra la desaparición forzada de Naciones Unidas, uno de los expertos más importantes a nivel mundial, que fue reconocido en su momento como presidente de este comité contra desaparición forzada. Y bueno, pues ahora nos está compartiendo este artículo, esta colaboración con Aristegui Noticias, que usted puede leer en www.aristeguinoticias.com, este artículo que se llama "Para inscribir a una persona desaparecida, la pregunta, ¿el caso debe contar con una carpeta de investigación?". Y ahí está, pues, lo que usted acaba de escuchar con la amplitud del caso. Así que es un tema muy, muy relevante del que hemos estado hablando en estos últimos días, en particular a raíz de que se presentó la información que el gobierno mexicano nos mostró y de la que hemos hablado amplísimamente aquí. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 55 48 82 88 22, 55 48 82